Bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con nuestra serie de conferencias del principio divino. Ahora entramos con el tema de la consumación de la historia humana, o lo que se ha llamado el fin del mundo. Tiene que ver mucho con el último tema que hemos hablado del Mesías. Cuando viene el Mesías, pues es un momento especial de la historia, donde todo lo que se ha hecho mal en el pasado se tiene que rectificar. Por tanto, para poder entender la historia humana, normalmente cuando se estudia la historia, pues se refleja simplemente qué ha hecho el ser humano, qué han hecho pues, personajes importantes, reyes, ejércitos, gobiernos, naciones. Sin embargo, aquí queremos analizar el significado providencial de la historia humana. Hay que tener en cuenta que para Dios la historia tiene una meta concreta, una meta providencial. Esa meta, como ya hemos visto muchas veces, es que originalmente los primeros padres debían haber creado, llegar a ser primero individuos perfeccionados y luego, como un hombre y mujer ideales, haber establecido un modelo de marido y mujer, de verdaderos padres, verdaderos hijos, una familia que hereda el corazón y transmite el corazón de Dios. Entonces el estilo de vida había sido un estilo de cooperar unos con otros, de servirse mutuamente. Por lo tanto, cuando se formaran sociedades, tribus, naciones, sería basado en ese amor incondicional. Por lo tanto, sería un mundo de interdependencia, de prosperidad mutua y de valores compartidos. Habría quizás diferentes culturas, pero nunca habría luchas, ni enfrentamientos, ni derramamiento de sangre en ese mundo, porque todo estaría unido al centro, que es el amor de Dios. Esto sería el cielo y la tierra, y luego también pasaría pues, el mismo cielo, el mismo sistema de vida basado en el amor verdadero, al más allá en el mundo espiritual. Sin embargo, desgraciadamente sabemos que eso no ocurrió así, sino todo lo contrario. La historia empezó con un mal pie, empezó con esos primeros antepasados pecando, cayendo en el egoísmo, en un amor falso, creando un linaje que no tenía nada que ver con Dios y dando el dominio a Satán. Entonces se ha multiplicado un mundo y sociedades, familias, un mundo basado en el egoísmo, un mundo lleno de sufrimiento, de conflictos, de guerras, de injusticias sociales que nunca debían haber ocurrido en primera instancia. Y eso es lo que llamamos el infierno en la tierra. Entonces, Dios ha estado trabajando dentro de la historia humana, siempre que el ser humano lo ha permitido y ha puesto las buenas condiciones, para poco a poco tener más territorio y poder restaurar y salvar a la humanidad, que es devolver al hombre al estado original antes de caer. Por lo tanto, para que tenga la posibilidad de establecer ese reino ideal del amor verdadero, para lo cual tiene que mandar, como ya vimos en el capítulo anterior, el Mesías como la figura histórica universal que pueda guiar a la historia humana en ese cambio. Eso obviamente no es algo que puede ocurrir en un día, no ocurre mágicamente, sino que implica que todo ser humano, todos los hombres que convivan en el tiempo mesiánico, en el tiempo de Mesías, pues esa misión mesiánica de salvar al mundo tiene que ser compartido y delegado en toda la humanidad. Por tanto, es un esfuerzo donde Dios y la humanidad deben colaborar. Dios cumple su parte, que es preparar el fundamento para la venida del Mesías y luego enviarle, preparar una persona
que realmente pueda cumplir esa misión. Pero luego todos nosotros tenemos que ser capaces primero de reconocer el Mesías y luego colaborar con él. O sea, todas las instituciones que ya existen cuando venga el Mesías, tanto a nivel religioso como político, todos deberían estar al servicio de la providencia que anuncie el Mesías. Y esto, como ya hemos visto en el tiempo de Jesús, no fue nada fácil, porque tanto el poder religioso como el poder político colaboraron para terminar con la vida del Mesías, ¿no?, de Jesús. Y eso es todo lo contrario de lo que Jesús había esperado. Dios ha trabajado su providencia a restaurar a la humanidad caída al estado original en la que Él le creó. La historia humana culminará con el establecimiento del reino de los cielos, el ideal eterno de Dios, la creación. Y aquí hay algunos versículos bíblicos que nos reflejan esto, tal como lo he dicho, así se cumplirá. Como lo he planeado, así lo haré. Vi un nuevo cielo, una nueva tierra, porque el cielo y la tierra ya pasaron, y el mar no existe más. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No habrá mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y juzgarán entre las naciones, y verterá a muchos pueblos, y volará sus espadas en rejes de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada contra la espada nación, y no se adiestrarán más para la guerra. ¿Por qué Dios quiere salvar a la humanidad? Porque Él nos creó para ser sus hijos y nos quiere amar. Es el Padre de la humanidad y no quiere vernos sufrir más. Y porque nuestro espíritu es eterno. Es decir, que si no se resuelve el problema en la tierra, pues cuando vamos a un mundo espiritual con esa deficiencia de amor, pues estamos viviendo ahí, sufriendo también. Por lo tanto, primeramente se tiene que restaurar las cosas en la tierra para que también luego se puedan restaurar en el mundo espiritual. Por lo tanto, el deseo de Dios es la salvación universal de todos, de toda la humanidad. Porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiera que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda ni un solo de estos pequeños. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, son palabras de Jesús mismo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y vemos ver históricamente, bíblicamente, pues ha habido 3 grandes intentos en los que Dios ha intentado restaurar el mundo ideal. 3 momentos que se pueden decir que eran el fin del mundo. El primero fue con Noé y el diluvio. Él, a través de la fila de Noé, quería establecer un nuevo comienzo, pero al final, con el fallo de Ham, su hijo, no tuvo éxito. Luego fue el tiempo de Jesús, que ya vimos que también fue un fracaso, porque la gente no creyó en él, y por lo tanto, ahora él ha profetizado la segunda venida, y esta vez esperemos que actuemos bien, que la humanidad pueda recibir bien y colaborar con la persona que Dios elija con esta misión mesiánica para restaurar el ideal de la creación. Entonces, ¿cuál es el papel de la religión y la posición del Mesías? Las religiones en general tienen la meta de unir a Dios con la humanidad y el hombre con Dios. A desarrollar nuestro nivel de conciencia, de corazón y de amor. Es el medio central que Dios ha tenido para influir en el mundo y también ha llegado a ser el centro de la cultura. Y por tanto, todas las religiones, grandes religiones han estado inspiradas por Dios, pues anuncia la venida de sea Mesías, Matrea,
lo que sea, ese hombre perfecto que es el mediador entre Dios y el hombre. Nuevo Adán, Cristo, Salvador, Maitreya Buda, Hijo de Dios, Señor, verdadero hombre, último profeta, avatar, encarnación. Depende de la religión, le han dado otro nombre, pero se refiere al mismo personaje que tiene que aparecer como un nuevo Adán. Si vamos a ver algunas evidencias de que realmente la historia es la historia de restaurar el ideal de la creación. Y el primer punto es el desarrollo de las culturas. Antiguamente había muchas culturas, estima unos 26 o más diferentes culturas, pero a medida que ha ido progresando el tiempo, pues esas culturas que están guiadas por religiones han ido integrándose unos con otros. Entonces, los que tenían quizá una relación un poco más elevada, pues integraban a los que tenían menos. Y así se han ido unificando las religiones y ahora actualmente hay como 4 o 5 grandes esferas culturales basado en el hinduismo, en religiones del Lejano Oriente, confucianismo, taoísmo, religiones nacionales africanas, el Islam y el judeocristianismo. Entonces la tendencia es que finalmente esas 4 o 5 grandes esferas también lleguen a unirse y formar una sola cultura mundial, basada en el corazón, y la belleza está en la diversidad. O sea, todas esas religiones y culturas nos aportan diferentes aspectos de la naturaleza de Dios. Entonces todas los buenos aspectos de las culturas se van a mantener, no van a desaparecer. La unificación de la religión y la ciencia, ya hemos visto en la introducción que la ciencia y la religión tienen que unirse para finalmente traer un tema unificado que pueda llevar al bienestar tanto espiritual como material del ser humano, tanto a nivel tecnológico como a nivel psicológico y espiritual. Esto tiene que ocurrir también en esos últimos días, con la venida del Mesías. Él va a promover esa unidad entre religión y espiritualidad. Ha habido a lo largo de la historia pues una lucha entre el bien y el mal constantemente. Como no hemos sido hombres perfectos, pues ha habido lucha entre posiciones de personas en la posición del bien relativo y otras del mal relativo. Y ha habido una lucha entre ellos, que ha habido un montón de conflictos, guerras y mucho derramamiento de sangre a todos los niveles, individual, familiar, social, nacional y mundial. Finalmente, esto tiene que acabar con la prevalencia del mal sobre el bien, con la eliminación absoluta del mal. Desgraciadamente, pues como el hombre no es perfecto, hemos tenido que, incluso la gente del bien ha tenido que estar metido en conflicto. A veces esto es difícil de entender, pues, cómo Dios puede permitir que haya luchas, que haya guerras, y muchas veces no son guerras. Muchas de las guerras no tienen nada que ver con Dios, aunque se han hecho en nombre de Dios. Así que es un tema complicado, delicado de saber discernir cuando un conflicto está conectado realmente con la providencia de Dios y cuando un conflicto, aunque se haya hecho en nombre de Dios, no tiene nada que ver, es solamente una causa humana en la cual quizá una nación, un político poderoso ha usado la religión, ¿no?, para sus propios intereses nacionales. Eso también ocurre, así que es una cosa muy delicada. Bueno, me gustaría terminar esta primera parte, luego vamos a hacer una segunda parte de este mismo tema en el siguiente vídeo. Hasta pronto.